Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo. Hoy vamos a hablar de scouting en un equipo de la liga como nada más y nada menos que el Valencia Club de Fútbol. Y para ello ha venido a pasarse por los micrófonos del podcast Rubén Magallón. ¿Qué tal? Pues muy bien, un placer estar contigo, la verdad. Como siempre digo, gracias por pasarte por aquí, sacar un ratito para contarnos tu experiencia, experiencia en la industria, que es, no sé si breve, pero reciente y muy Sí, interesante, como en poco tiempo, como ahora repasaremos, has pasado de no tener experiencia o prácticamente no tener experiencia dentro de la industria del deporte a estar nada más y nada menos que en un club de la liga como es el Valencia. sí, correcto. Yo de aquí hace 4 años no tenía relación directa profesional con el mundo del deporte, el mundo del fútbol, y pues bueno, al final, por los derroteros de la vida, he acabado aquí. Ahora nos extenderemos más en esa parte. Primero ya sabes que va un cuestionario de preguntas rápidas, pero por Mm. resumir, por dejarles un avance a la audiencia. 2018 empiezas un máster en la Liga Business School, si no me equivoco, el máster en Dirección, Metodología y Análisis de Fútbol. Correcto, En 2019 empiezas las prácticas en el Midtjylland, si no me equivoco tampoco al correcto, pronunciarlo. Y ya en correcto. 2020, en octubre de 2020, empiezas en el Valencia, entras al Valencia Club de Fútbol. Sí. Así que en apenas 2 años de no tener experiencia a trabajar en un club de la liga no está nada mal. Ahora nos contarás cómo lo has hecho. Así que nada, antes de eso, toca responder a nuestro cuestionario de Ujú, preguntas rápidas para conocerte un poco más tu parte personal, Rubén. Y la ujú, primera, ya mítica en el podcast, 3 sponsors ujú. que te evoquen a tu infancia. Pues el primero que se me viene a la cabeza es, obviamente yo soy de Zaragoza, entonces la marca Picolín en la camiseta del Zaragoza es algo que me evoca a infancia, me evoca a fútbol, me evoca a los inicios de todo. Mm. También tengo muy guardado en la memoria la publicidad de Kraft en la camiseta de la Real Sociedad, porque ahí fue un poco mis inicios de interesarme por el mundo del scouting y la publicidad de Marbella, que no sé si se puede Mm. llamar publicidad o cómo llamarlo, pero también es algo muy, muy icónico del fútbol español. Sí, ¿no? Había un intercambio económico, seguro, a cambio de Sí, visibilidad. seguro, Vale, como seguro. patrocinio. Qué bueno el de Picolín, porque esa camiseta fue no sé si con la que debutó, pero una de las primeras de Villa, que luego tuvo una Sí, carrera exitosa en el Valencia. Así que ujú. un poco siguiendo tus pasos, Sí, o al sigue un revés. poco la estela, sí. Red social y creador de contenido favorito. La red social favorita, yo creo que me daría con YouTube por todo lo que propone. Y creador de contenido favorito, probablemente me quedaría con Jordi Wild por la variedad de podcast que hace y por el contenido. Creo que hay mucho contenido que hace que es muy interesante y que a mí personalmente me ayuda a aprender de otros sectores y otras formas de pensar y de ver la vida. Sí, es verdad que es un podcast que, bueno, que no sé si conocéis, pero es un poquito famoso y además tiene eso que dices, que habla de todo y de una manera lo suficientemente atractiva como para que ciertos temas que a priori no, bueno, pues dirías, igual no me la escucho esta entrevista, pues lo trata de una manera que se convierte en interesante. Buena recomendación. Pregunta 3. Estamos en fechas próximas al inicio del Mundial. ¿Quién lo gana? ¿Quién me gustaría? Obviamente España. ¿Quién lo gana? Yo creo que Francia, sinceramente. Creo que Francia. Mbappé, ahora mismo sin estar Haaland, creo Mm. que es el futbolista más determinante. Bueno, puede ser, que claramente es una de las favoritas, ¿no? Sí, Francia, si entra te fijas en dentro. de las quinielas, sí. Sí. Veremos si hay suerte para España o para Messi, ¿no? Como algunos desean que termine su carrera. Pregunta 4. ¿Qué preferirías como aficionado al fútbol? ¿Que tu equipo no jugase nunca más en el estadio actual? O sea, Ujú. perdón, que jugase en el estadio del máximo rival siempre y tú poder ir a verlo cuando quisieras, como hasta ahora, o que siguiese jugando en su estadio, pero tú no poder nunca más ir a verlo en directo.
No sé si me he Uf. explicado bien. Sí, 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 te has explicado fenomenalmente. Lo estás pensando, ¿no? No, que juegue en el estadio del rival. Sí, porque Y al poder ir, final, ¿no? sí, al final eso se convertiría en una costumbre. Es como el Inter y el Milan. Al final comparten estadios y haces tu estadio como tuyo, aunque lo compartas. Al final no deja de ser un edificio, ¿no? Y la atmósfera se Sí, crea con bueno, las personas. sí, sí. En eso no hay que decirlo muy alto, por si acaso, pero sí, Si nos vamos a la pura practicidad. sí. Pregunta 5. Tienes la opción, ¿no? De ser deportista profesional. ¿De qué deporte Ujú. te gustaría haberlo sido? Fútbol, obviamente, sin ningún tipo ¿Futbolista? de dudas. Sí. ¿Vale? ¿Qué nombre y qué dorsal te pones en la camiseta? Em, el nombre me pondría mi apellido, Magallón. ¿Eh? Me lo pondría en cirílico, eso sí. Cirílico es el lenguaje que está escrito los nombres serbios o los nombres rusos, el idioma este como el chino, pero Mm, los serbios, si tú ves un partido de Estrella Roja en Liga, el nombre no lo llevan con el abecedario nuestro, sino con el suyo, y eso me parecería distintivo. Y vale. el número, me pondría un número alto, un 45, un 80, porque es el jugador que está subiendo del B al primer equipo Sí, y mantener ese dorsal durante mucho tiempo en el equipo me parecería ilusionante. qué bueno. La respuesta más completa a esta pregunta de todo el Sí. podcast. Y la última de esta mini sección, ¿qué posición te gustaría ser ahí en el campo? Extremo, extremo a pierna cambiada. Yo soy diestro, jugando A por lo izquierda. Robben, a lo Sí, Robben. totalmente, totalmente. Perfecto. Sección comida. Comida que te pides a domicilio para ver un partido con amigos. La pizza creo que es lo más operativo. No falla. ¿Algún sabor en especial? Pues no, la verdad, depende del día. Yo voy mucho, dependiendo del día, dependiendo del estado de ánimo, uno u otro. Y dependiendo con quién estés, ¿no? Y dependiendo con qué esté, ¿sabes? Eso es. Obviamente. Comida que te llevas cuando vas al estadio, aunque sale el máximo rival. Mira, soy muy anti comida en el estadio. No ¿Vale? sé por qué, pero soy muy anti comida en el estadio. Pero si tuviera que elegir algo, yo creo que tiraría por lo más español, el típico bocadillo de chorizo, bocadillo de mortadela, que es operativo y sirve De para la tortilla, de tortilla. función. O tortilla de patata, también es verdad, tortilla de patata, sí, sí, totalmente, sí. Y ahora salimos del deporte y un Ujú. restaurante. Pues mira, aquí hay en Valencia un restaurante que está al lado de Mestalla, Mm, que es barato, es de comida casera y además la cantidad está bastante bien. No me llevo comisión, no me llevo nada por ello, pero la verdad es que está muy bien en cuanto a precio del menú del día y tal, y cuando tengo algo de tiempo siempre voy allí. perfecto. Pues para los valencianistas o la gente que acuda de visitante al estadio, si hay alguno que Sí. está escuchando el podcast, ya sabe dónde comer. Un deporte que practiques y un deporte que consumas. Deporte que practico, hace mucho que no practico deporte, Muy mal. es verdad, porque sí, no, voy al gimnasio de vez en Bueno, cuando el tiempo eso me lo, vale. me- me lo permite, pero me gustaba practicar mucho el frontón, me gustaba mucho el frontón. Creo que es un ¿Vale? deporte bastante completo y me gustaba mucho. Y la otra pregunta era, perdón. Un deporte que consumas en tele, en el estadio. Si es el fútbol y tienes otro, pues dínoslo. En general, o sea, el 99,9% es fútbol, pero ¿Vale? sí que es verdad que me gusta ver deportes alternativos tranquilos, como puede ser snooker, que es una modalidad de billar, Sí. el curling, que es esto de las piedrecitas que tienes que tirar a una diana. Deportes tranquilos, de estar en el sofá con tranquilidad, sin demasiados nervios ni frustraciones. Y sí que me gusta De bastante. Hace fondo, mucho ¿no? tiempo que En no. Eurosport. Sí. Exactamente, Eurosport. Eurosport es un canal que me gusta mucho, la verdad.
Mítico Sullivan en snooker. Ronnie O'Sullivan, es verdad, sí, sí. Y no sé Sí, nada sí. más, ya solo eso. No, no, pero me ha sorprendido, la verdad, con No, porque Ronnie es lo típico O'Sullivan. que es el mejor, ¿no? Es uno de los mejores y siempre Sí, estaba, bueno, siempre que hay. ahora creo que está un poco más, pero sí, es el que tiene los mayores récords de todo, de velocidad en hacer un 147, que es la máxima puntuación que puedes hacer. Ha ganado todos los títulos sabidos y por haber. Claro, claro, estás hablando con un experto. Sí, sí. Pregunta 8. El evento deportivo más especial para ti en el que hayas estado y el evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir. Pues mira, no me puedo quedar con uno. Te voy a decir dos. Vale. Uno fue cuando, aquí me estoy adelantando, cuando ganamos la liga en Dinamarca con Midtjylland, el partido en el que ya por fin salimos campeones. Mm. Y el otro fue pues, el año pasado en el Valencia, cuando fuimos a la final de la Copa del Rey contra el Betis. Uno fue dulce, otro fue un poco agrio, pero son recuerdos que siempre te vas a llevar en la cabeza. Y al que me gustaría asistir, pues me encantaría estar en la final de la Europa League. No de la Champions, porque creo Vale. que es algo bastante improbable, pero estar en una final de la Europa League y ganarla, obviamente, Es así, ¿no? sí que es algo que, hombre, claro, si estás, ya que estás, la ganas. Como dijo Luis Aragonés, del segundo no se acuerda nadie. Totalmente. Qué bueno, pues mira, súper original la respuesta, la verdad. Seguro que nadie se esperaba lo de Europa League. Pero bueno, Sí, últimamente sí. vemos que los equipos cada vez son más potentes en esta competición. Y no sé dónde he Ujú. escuchado recientemente, creo que ha sido en la media inglesa, que dicen desde que se ha creado la Conference League, parece que la Europa League tiene más prestigio, ¿no? Y puede ser verdad. Sí, bueno, esto es el eterno debate. A mí, personalmente, por mi ámbito de trabajo, Europa Mm, League y Conference League me vienen muy bien, pero muy bien, porque hay equipos que es de países menores que se enfrentan mm. entre ellos, los mejores. Entonces, a mí, para hacer un filtro, me viene fenomenal. Entonces, yo de siempre he visto la Europa League, soy un apasionado de la Europa League, desde las qualifiers que empiezan en julio Ya ves. hasta que acaba en mayo. Es una competición que a mí me gusta mucho, la verdad. Claro, tiene todo sentido lo que dices. Al final, en la Champions a casi todos ya les conocemos, ¿no? Claro, sí, sí, eso es ver fútbol por ver fútbol. Totalmente. Volvemos un poquito al máster que hiciste en Ujú. 2018 y te voy a hacer tres preguntitas. Y la primera es, Vale. un viaje. Uf. Un viaje, pues creo que me quedaría con el primero. El primero que fuimos a Barcelona, Mm, que fuimos a ver la Masía, fuimos a ver luego la ciudad deportiva del Español. qué bueno. Y fue un viaje que nosotros, al ser la primera promoción, íbamos un poco más descolocadillos, y fue un viaje que nos sirvió para unir mucho al grupo y que, bueno, en mi caso, el que la primera visita fuera a la Masía, Mm, pues es un impacto bastante, bastante grande. qué bueno. Un compañero, has dicho que hicisteis ahí grupo, piña, seguro que hay Sí, alguno o varios sí, con hay, los que hay mantienes mucho, la amistad. verdad. Sigo manteniendo el contacto con varios de ellos. Es más, con uno estoy trabajando aquí en el Valencia. O Anda. sea que por cercanía me quedaría con él, pero sí que es verdad que hay un grupito de 3, 4, 5 que seguimos hablando muy a menudo, por no decir todos los días. Mm, Así que me quedaría un poco con ellos, pero con el grupo en general la verdad es que fue un grupo bastante interesante. qué bueno. Y qué importante eso también para que la Sí, formación sí, sobre tenga todo, un sobre extra todo, de calidad. sobre todo. Y la última, un profesor. Un profesor. A ver, es complicado Mm, porque la verdad es que el nivel de ponentes eh, es inmejorable, pero yo creo que me quedaría con Fran Garagarza, que era el exdirector deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, y con Rufete, sí. que es ahora está de secretario técnico, director deportivo en el Español,
porque fueron dos ponencias que también tocaban mucho lo que a mí me gustaba y lo que a mí me interesaba. Y fueron dos ponencias que a mí sí que es verdad que me marcaron un poco más el camino. Y obviamente no puedo no mencionar al coordinador, que es Perico, que creo que lo has tenido por aquí, que obviamente es una persona que muy probablemente sin su ayuda y sin su paciencia, yo no estaría aquí. Pues sí, sí, estuvo por aquí, Perico, y la verdad que se le veía buena persona. Además de un gran profesional, se le Sí, 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 veía sí, sí, muy buena sí, persona y eso que sí, es comentas me muy cuadra cercano. perfectamente. Mm. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya te dejo de, de apretar con preguntas sobre el máster. Ya vamos a algunas más fáciles. Y web no deportiva, porque ya imagino que deportivas tendrás mil, Uf. que visites a menudo. Eh, pues te diría YouTube, porque es que web no deportiva creo que visito muy pocas, sinceramente. No, YouTube, como si no tuviese cosas ahí, ¿no? Sí, por eso, es un poco general, también entra dentro del ámbito deportivo, Tiene de todo, eso es. pero me quedaría, bueno, Netflix, pero también tiene conceptos deportivos, programas, series deportivas, pero Mm. sí, plataformas de visionado de contenido. Ahora te voy a preguntar sobre algún documental deportivo, pero antes, un libro. ¿No? Un libro. Pues mira, hay un libro que además creo que lo tengo por aquí, que habla Mm, de la historia del fútbol. Es de Marcos Ullá Esteban y se llama Breve Historia del Fútbol. Y te explica toda la historia del fútbol, valga la redundancia, pero con un detalle bastante profundo, y eso ayuda, yo creo que ayuda a entender mucho el sector del deporte, en este caso del fútbol y toda su evolución, cómo al final el fútbol es cíclico y creo que es muy interesante para la gente que se quiera dedicar a trabajar en el fútbol, bien sea como analista, bien sea como scout, porque creo que es muy importante tener una visión de la historia del sector donde te estás dedicando, donde te quieres dedicar. qué bueno, pues sí, recomendable. Me interesa a mí, que no estoy tan metido de ahí. Seguro que si alguien es más especialista, seguro que también le interesa. Sí. No sé si escuchas, estás en uno, pero un podcast. Bueno, el de Jordi Wild, Lo estaba pensando. obviamente, obviamente, porque no escucho mucho más. Ahora a partir de ahora te escucharé a ti, obviamente, sin ningún tipo de duda. Tienes un seguidor más. No faltaba menos. Eh, pero me quedaría con el de Jordi Wild por lo que te he comentado antes, por la diversidad de temas que trata. Vale, vale. Si es por eso, te perdono. Sí, por supuesto. Y ahora sí, Si es un podcast de fútbol o de deporte, me quedo contigo. 100%. perfecto. Pues nada, actualizaré la pregunta para próximos Exactamente, invitados. exactamente. Y la última de esta mini sección también, un documental deportivo. Pues mira, ahora me estoy viendo uno en Netflix que se llama Capitanes, que narra la historia de cinco capitanes de cinco selecciones diferentes que van a ir o que han intentado ir al Mundial. Mm, Sale Luka Modric, sale Aubameyang, eh, y creo que es muy interesante. Y también me quedaría con el documental, reportaje de Amazon Prime, el del Tottenham Hotspur, que creo que da una visión bastante cercana, dentro de todo lo que se puede, mm. de cómo se trabaja en un club. Creo que de los que hay uno del Bayern, hay otro de la Juventus, creo que es el más realista o el más Del cercano. City, fue uno de los Y primeros el del también. City, uno de los pioneros, correcto, sí. Que bueno, pues no conocía el de Capitanes. ¿Es nuevo ahora por el Mundial o...? Sí, lo han sacado hace nada, a mí me lo recomendó un compañero y me lo empecé y la verdad es que es interesante. Recomiendo verlo en versión original Mm, porque cada país habla en su lengua su idioma? y en su idioma, exactamente. Bueno, sí. Y no, pero es muy interesante porque te cuenta también la vida de los protagonistas, en este caso de Modric o Aubameyang, y es muy interesante para conocer más en profundidad a los jugadores y a las selecciones. Qué bueno, pues mira.
Ya tenemos algo que ver para esta espera, ¿no? Para el Mundial. Y la Exactamente. última de estas 11 preguntas rápidas, o quizá no Ujú. tanto, que nos estamos enrollando un poquito, pero Eso, está eso es siendo culpa mía, que hablo súper mucho. interesante. No, 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 ya ves, ya ves. No sé si sabes, como no escuchas el podcast y lo vas a escuchar a partir de ahora, quizá no, pero Totalmente, 100%. soy árbitro, soy árbitro de fútbol, aquí Ajá, nivel base, y bueno, siempre me gusta hacer esta pregunta con cierto toque de originalidad en las respuestas, sí. y te voy a pedir que le saques tarjeta amarilla y tarjeta roja a algo, a alguien genérico, no algo personal, que bueno, que en la vida pues se la merezcan por ciertas acciones, ciertas situaciones. No sé si se te está ocurriendo algo, pero tarjeta Sí, a amarilla ver, a... tarjeta amarilla, yo se la sacaría a, a la gente que aparca en batería encima de la línea. O sea, que no deja el coche entre las dos líneas, sino que una de Sí, las sí, ruedas está totalmente. pisando la Creo que línea. se entiende. O sea, es como una advertencia de a la siguiente vez mm, te expulso. Claro, segunda amarilla. Claro, sí, o sea, sin duda, sin duda. Y la roja, pues probablemente con algo también relacionado con la conducción, es a la gente que pita en un atasco. O sea, no vas a conseguir nada. A la gente que pita en el atasco directamente yo le sacaría la roja y le mandaría atrás. O sea, al principio del todo. Vuelves a empezar, ¿Sabes? ¿no? Exactamente, vuelves a empezar desde el banquillo, desde cero. Ojalá, hay que Sí. inventar eso. Una grúa. Ojalá, sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Eso hay que patentarlo. Entre tú y yo luego lo hablamos y sacamos negocio. Se podría hacer un símil con las protestas en el fútbol. Cuando ya te han pitado algo, poco hay que hacer. Pues te quedarías solo en el campo. Ya, ahí la roja no. Ahí es entre la amarilla y el aviso. Exactamente. Depende. Porque Exactamente. si no es complicado. Sí, Perfecto, sí. pues nada, hasta aquí el cuestionario. Ahora sí que vamos a. Antes hemos hecho un avance al principio del podcast, que cómo pasaste, ¿no? En apenas 2 años de empezar una formación en marketing, bueno, en marketing en este caso no, en la industria del deporte, como era el máster de la liga en dirección, en metodología y análisis de fútbol. Y en apenas 2 años, después de pasar por un club de la liga danesa y ganar la Ujú. liga, como nos has comentado, que ahora nos contarás más a fondo, llegar al Valencia, a un club de la liga, que seguro que es el objetivo de muchos, ¿no? De los que escuchan este podcast, el trabajar en la industria, más Ujú. concretamente en el fútbol, que siempre sabemos que tira más, y si puede ser dentro de un club, pues ya no va más. Así que cuéntanos cómo hiciste eso, si previamente tenías claro que querías trabajar en deportes, si surgió un poco de la nada, cómo decidiste hacer esta formación. Todo tuyo. Mm, Pues, a ver, fue algo planeado, entre comillas, porque yo desde que tenía 14 15 años siempre me empezó a interesar mucho el mundillo de por qué o cómo se llegaba a hacer un traspaso de fútbol, por qué los clubes fichaban fuera y en qué países. Como te he dicho al principio, lo de la publicidad de Kraft con la Real Sociedad me acuerdo porque había tres jugadores que a mí me gustaban mucho cuando era pequeño, que eran Lee Chun-soo, Ujú. Darko Mítico. Kovacevic, Darko Kovacevic y Nihat Kaveisi. Y esa Real Sociedad yo la recuerdo que jugaba muy bien al fútbol. Y claro, yo decía, ¿por qué fichas a un turco, a un croata, creo, serbio, y a un tío de Corea del Coreano, Sur, ¿no? coreano, si tienes gente en España? Entonces, ahí empezó un poco a interesarme el mundillo. Y después, ya más adelante, haciendo zapping, vi un partido de Bundesliga en casa, me acordaré siempre, que era un Inter de Frankfurt contra el Hoffenheim, y me encantó. Me encantó el estilo de juego, me encantó el ambiente en el campo, de eso que lo ves y ¡pum! Amor a Se te queda primera en la vista, memoria, sí. totalmente. Y ahí me empezó a dar mucho más por el fútbol alemán, empecé a ver Bundesliga 1, luego fui un poco más dentro, me metí en Bundesliga 2 y otra vez empecé a pensar, a decir, a ver, yo estoy viendo al Inter de Frankfurt que tiene a dos serbios, a un croata, a un polaco, el Leverkusen lo mismo, y dije, si a mí me gusta este fútbol, si a mí me gusta un fútbol donde hay
futbolistas de otros países, me gustará el fútbol de origen de esos países. Entonces, Mm. ahí ya me metí a ver Holanda, a ver Bélgica, porque en aquel entonces, cuando yo tenía pues 17, 18, 19 años, los medios que había para tú poder ver la liga danesa o la liga croata o la liga polaca, pues eran limitados. Había, no eran del todo legales, pero, Se pero corta esto, ¿eh? había, pero era... ¿Se corta? No, no, digo que corto lo de Sí, sí, ilegales. sí, sí. Sí, sí, corta, corta. Había medios, pero era muy complicado. Entonces, yo empecé a hacer por hobby mis propias bases de datos. Empecé obviamente con el boom de videojuegos de FIFA, Football Manager, todos esos, pues Mm. yo tenía mis propias libros de Excel con jugadores destacados, jugadores jóvenes, jugadores que a mí me gustaban por cuando los veía y luego me los fichaba en el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a tener eh, una base de datos de futbolistas muy extensa y conforme pasaban los años yo veía que futbolistas que yo veía en el Arminia Bielefeld acababan en el Borussia de Dortmund, por ejemplo, o futbolistas que yo veía en Dinamo Zagreb acababan en el Bayern de Múnich. Entonces ahí ya empezó a despertar un poco mi interés de decir, yo a lo mejor me puedo dedicar a esto. Yo no sabía cómo funcionaba el mundo del fútbol. Y Sí, todo sí, esto, dime. por edad, Ujú. entiendo que lo compatibilizabas con universidad ya, has dicho 17, 18. Sí, empecé estando en el instituto y toda la etapa formativa, instituto, universidad, etcétera, yo me acuerdo que yo me iba a casa y yo veía fútbol. O sea, yo no hacía otra cosa Y en clase, no nos más que ver engañes. fútbol. Y en clase también, o sea, en clase yo tenía clase por las tardes y martes, miércoles y jueves, perdona, pero hay Champions, Europa League, El horario de tarde, incluso yo también lo he vivido. claro, claro, incluso la Youth League, que los partidos empezaban a las 12. O sea, tenías ya desde las 12 hasta las 11 de la noche. Tenías el Vale, día echado. me parece Entonces, perfecto. Pero ¿la formación era ligada a este sector? Bueno, entiendo que no, porque no, no no, se me no, ocurre ninguna carrera. yo estudié publicidad y relaciones públicas. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver O sea, que eran dos hobbies, digamos, con el sector. intereses que todavía no Sí, sí, eran, bueno, era compatibles. simplemente, sí, era simplemente un hobby que yo tenía, que Vale. no sacaba provecho de él, pero era algo que a mí me ayudaba pues bueno, un poco llegar a casa y evadirme de todo, ¿sabes? Mm, Pues, de problemas que puedes tener en la adolescencia, de cosas. sí. Y pues yo acabé trabajando en empresas de publicidad, en medios de comunicación, relacionado con la publicidad. Y un día yo llego a casa y mi padre me enseñó un anuncio en el periódico. Mi padre lee los periódicos estos de economía, de bolsa y tal. Y Ujú. había un anuncio de la liga de que ofertaba másters. Y me lo enseñó y me dice, oye, mira lo que ha sacado la liga. Pero simplemente porque a mí me gusta el fútbol. Y él pues, dijo, mira lo que ha sacado la liga. Y Sí. dije, anda. Y yo vi Ojo. el máster en dirección, metodología y análisis en el fútbol. Y yo dije, "Uf, es que esto es una entrada. Y encima la primera promoción. A Yo medida casi, dije, ¿no? claro, claro, yo dije, aquí yo tengo que entrar, o por lo menos intentarlo. No pierdo nada, o Totalmente. sea, el no ya lo tengo, no pierdo nada. Mm. Y claro, había que mandar una carta de motivación, tu currículum, ta, 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 y yo mandé todo eso más todo mi trabajo autónomo que yo tenía. O sea, yo mandé todas mis bases de datos, todos los análisis que yo había hecho de futbolistas. Bueno, yo mandé ahí tropecientas cosas porque Qué mi bueno. intención era entrar. O sea, yo lo que quería era entrar ahí por lo civil o por lo criminal. ¿Sabes? Pero esa oportunidad había que cogerla 100%. Y nada, recuerdo que a las pocas semanas me llamaron pues bueno, para una entrevista por teléfono. Tuve la entrevista por teléfono. Luego me citaron en la liga para tener una entrevista personal cara a cara, que eso ya para mí fue increíble, porque llegas a la liga eh, siendo nada, sin haber hecho nada relacionado con el fútbol y ves realmente cómo funciona una de las mejores ligas Desde del dentro, mundo, por no claro. decir la mejor liga del mundo desde dentro, y te acongoja un poco al principio. Ujú. Pero la verdad es que el trato con los recruiters fue magnífico. Yo intenté
darme el valor diferencial que yo podía tener, porque obviamente mi perfil no encajaba dentro de los parámetros que yo buscaba, porque yo no tenía ningún tipo de relación con el fútbol, no tenía un título de entrenador, no había sido futbolista, no tenía ningún padrino, entre comillas, que se dice típicamente que si no tienes un padrino dentro del fútbol no puedes Ya. entrar en esto Claro, del y era fútbol. algo específico, que no era marketing deportivo, que es Claro, 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 otro de los claro, másteres, sino que es claro, algo más de eso, de claro, era análisis, de algo, entrenador. exactamente, era algo que si lo piensas fríamente dices, tú no entras, ¿tú qué haces aquí? Pero pues bueno, lo que te digo, me intenté dar valor, intenté aportar algo diferencial, aportar obviamente las ganas, la ilusión y todo el trabajo que yo llevaba detrás, porque yo entré con 27 años, creo, al Mm. máster, pero claro, yo llevaba desde los 14 15 años recopilando datos, recopilando jugadores, recopilando información, entonces claro, tenía mucho trabajo detrás. Y nada, recuerdo que me llamaron. Lo que sí es una anécdota curiosa es que me llamaron de los últimos, porque hacen varias fases y yo recuerdo en Ok. todas las fases recibir el correo de no has entrado en esta fase, pero sigues en la siguiente lo mismo, en la siguiente lo mismo, y ya en la última fase recibir el correo y la llamada de, oye, que sí, que te hemos cogido, que esta empresa Convocado. tal. Totalmente convocado, totalmente Qué convocado. bueno. Ponte a arreglarte las cosas que te vienes con el bus. Sí, sí. Y pues obviamente esto fue la llamada, la recibí finales de junio, más o menos, y el máster empezaba en octubre, así que yo dejé el trabajo que tenía para dedicarme única y exclusivamente al máster, porque era Olin, qué bueno. el all-in. Y nada, me mudé a Madrid y en octubre ya pues todo empezó. Joder, hemos empezado con que en 2 años conseguiste algo brutal, pero es que mirar Sí, todo lo que hay detrás. Primero, la sí, candidatura, lo que te costó entrar, y luego, una vez te dicen que sí, oye, que tengo que dejar mi trabajo y tengo que irme a Madrid. Que eso son, claro, sí, aparte de sí. gastos, son decisiones importantes, que, joder, lo que dices tú, que te acojona un poco y hay que tomar la decisión Sí, para luego conseguir lo que has conseguido. Y una vez empieza el máster, prácticas ujú. en Dinamarca. En Explícame también Dinamarca, eso, sí. porque no... Eso fue cabezonería mía. Mm, Yo soy de Zaragoza y algo maño tenía que tener de ser tozudo y ser muy cabezón. En la liga tienes garantizadas unas prácticas mm, y por lo general es la liga la que habla contigo, en este caso Perico, tiene una entrevista contigo para saber hacia qué perfil tú quieres tirar. Hay gente que en mi caso tiró más para temas de análisis puro y duro, otros temas de preparación física. En mi caso, yo es que llegaba ya con un perfil tan marcado que yo quería scouting. Y yo tenía claro que yo quería entrar en una secretaría técnica, pero también mm. tenía claro que no quería entrar en cualquier secretaría técnica, porque el periodo de prácticas yo me lo quería tomar, aparte de un aprendizaje, un punto de partida. No hacer las prácticas y después a Terminas saber si te ahí. quedas o quedarte un poco simplemente con el gusanillo de haber hecho unas prácticas en un club y ya está. Mm, Entonces, gracias a una de las ponencias en la liga, yo conocí a una persona que tiene una empresa dentro del mundo del fútbol que se llama Transfer Room, la empresa, es un intermediario entre diferentes clubes. Durante su ponencia, la verdad es que yo hice muy buenas migas con él. mm, Acabamos teniendo muy buena relación y un día aleatorio, yo le escribí y le dije, oye, estoy pensando en hacer prácticas fuera de España. Me gustaría hacerlas en este club, este club, este club, este club. mm, Entre uno de ellos, obviamente, fue Midtjylland. Yo tenía muy claro a qué club yo quería dirigirme por forma de hacer scouting, por filosofía de club, por potencial de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, casualmente él me pasó el contacto de allí de Midtjylland, él era danés, así que él me había conocido,
tenía buenas referencias mías y yo me puse en contacto con esta persona y obviamente yo hice una entrevista, me pidió que le mandase ciertos informes que yo tenía, me hizo como ciertas prácticas, todo esto se Mm, alargó durante el verano, porque obviamente no es lo mismo hacer las prácticas encima primera promoción en el club de la liga, que lo tienes todo atado, que te claro, hagan hacer las prácticas en Dinamarca, que tienes que hacer todo el papeleo. Vamos, yo fui el rarito la que de le la primera liaste a Perico, promoción. ¿eh? Vamos, se acordará toda su vida. Qué bueno. Y bueno, finalmente pues yo acabé yendo allí. Eh, la verdad es que repetiría, Una vez terminado el máster, perdona, ¿o sí, pudiste compatibilizar? No, bueno, no, entiendo que no, no, una vez acabado el máster, una vez acabado el vale, máster. Yo tenía diferentes, la liga me propuso diferentes clubes aquí en España, pero mi intención era irme fuera, rechazaste porque yo lo ofertas. tenía, bueno, no rechacé ofertas porque al Lo final yo tenías lo ya tenía muy claro, ¿no? claro. Claro. Sí, yo lo tenía muy claro, pero por mi perfil y por lo que yo podía aportar Mm, también al equipo. Porque creo que eso a la hora de hacer prácticas es muy importante, tanto lo que tú puedas aprender como lo que tú puedas aportar. Porque al final, si tú vas a un club, en este caso por mi sector, si tú vas a un club a hacer unas prácticas y tú solo aprendes y no aportas nada, cuando acaben esas prácticas, pues lo más seguro es que hasta luego. tengan dudas, tengan Claro. dudas. Pero claro, yo yendo a Midland, teniendo un perfil muy marcado de scouting, siendo un club que el tema de secretaria técnica, tema de scouting, son pioneros en uso de datos, en uso de diferentes tecnologías, yo viniendo de la liga, les daba también siendo de habla hispana, que allí no hablaba Mm, nadie castellano, pues aportaba cosas diferenciales. claro, qué Entonces bueno. hice mi periodo de prácticas y cuando acabó mi periodo de prácticas, bueno, antes de que acabara mi periodo de prácticas, ellos ya me dijeron que a las pocas semanas ya me dijeron que querían que me quedase con ellos toda la temporada y pues allí estuve todo el año Qué bueno. en Y Dinamarca. ganaste la liga, además. Y ganamos la liga. La verdad es que fue una temporada bastante, esto suena mal decirlo, pero fue bastante sencilla, porque es verdad que los rivales más directos, que son Copenhague, Brøndby y en menor escala Nordsjælland, aunque la Nordsjælland está primero y probablemente gane la liga, pero los Mm, rivales más directos estaban pinchando mucho. Y yo quiero recordar que en el parón de invierno, yo a Navidad me volví a España con una diferencia de 12 15 puntos con el segundo. casi Entonces, nada. se marcaba una tendencia en el que ese equipo fue bastante dominador. Entonces, fue una temporada, entre comillas, cómoda, Fuiste clave, ya entre está, comillas. hay que decirlo. Fue clave, totalmente, totalmente, totalmente. Y además, si no me equivoco, fue claro, por fechas tuvo que ser la temporada del parón, ¿no? Por la pandemia. La temporada COVID. Me pilló en Dinamarca, la temporada Sí, COVID. Es que mis inicios han sido tan diferentes, porque generalmente tú inicias en el mundo del fútbol pues en un club de España o por abajo, en sí, plan claro. en una academia pues en este caso en la Academia de Valencia, en la Academia del Atlético de Madrid, en la Sí, una Academia de cantera, lo que sea. una cantera. Yo voy a un club de primera división en En Dinamarca Dinamarca. que juega competiciones europeas con un presupuesto más o menos decente. Lo que te decía que fue una temporada extraña y pues bueno, más yo estando allí solo, pues Ya. fue... Bueno, otra piedra en el camino que parecía fácil cuando hemos iniciado el podcast, ¿no? Otra vez remito a Sí, lo no, de claro, en 2 años tal, pues toma, al final tienes que tomar la no es tan fácil. decisión de volver a dejarlo todo y irte tú solo a Dinamarca, que encima te estás yendo a una ciudad que no es de las 4 o 5 más grandes de Dinamarca, que si ya de por sí Dinamarca es pequeña en cuanto a Mm, población, que tiene 5 millones de habitantes, que es lo mismo que la Comunidad de Madrid, claro, yo en mi caso me fui a Herning, que no fui ni a Herning, que en la ciudad deportiva de Midtjylland está en Ikast, que es un pueblo de 20.000 habitantes, ya ves. que no estás ni cerca de Copenhague, estás a 2 horas y media de Copenhague en coche.
estás en el medio de la nada con gente que te habla en un idioma que es completamente imposible de aprender. Tú te tienes que defender en inglés. O sea, yo con la persona con la que más hablaba era porque había dos chicos de mi edad que también estaban en un poco mi situación, 3 meses de prácticas y después también se los quedaron, que uno era noruego, Mm. que el noruego y el danés es como el catalán y el castellano, que más o menos te Sí, puedes entender, se entiende. y con un griego. Y con el griego era con el que más hablaba, porque era el más mediterráneo y era el más similar a mí, ¿sabes? En Claro. cuanto a hablar, en cuanto a relacionarse y todo eso. Entonces, claro, te ves que yo al final me vi encerrado en una casa en Dinamarca con un griego y con un noruego. Encerrado porque había COVID. ¿Os la ponía el club, la casa? ¿O Sí, 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 coincidió sí, que sí, os sí, sí, sí. buscasteis los No, no, tres? no, 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 no. O sea, el club, eso es muy importante también a la hora de buscar unas prácticas fuera. Claro. Eh, a mí el club me lo pagó todo. No me pagó los vuelos, pero me pagó el alojamiento y, bueno, el tema de comida y tal, te lo pagas tú, obviamente, pero te pone el club la casa. Entonces, nos pusieron en 3 casas diferentes al principio. Yo cuando llegué estuve una semana durmiendo en un bed and breakfast y después ya me pasaron a la casa, que simplemente la casa es pues, la casa de un jugador que tienen cedido en X equipo, pues para que no se quede sola, pues te dice, métete aquí. Y te Claro. metes Bueno, aquí y nada mal. el club te paga todo. No, no, claro, nada mal. Y cuando nos encerraron, fuimos a hablar con el director deportivo y le dijimos, oye, somos tres, estamos los tres cada uno en una casa, nos metemos todos en una. O sea, Sí, por ¿no? lo menos, ¿sabes qué menos? Claro. Y pues nada, pues al final pues nos metimos todos juntos y la verdad es que es una experiencia que fue increíble, tanto por lo nivel humano como por la cantidad de contactos que conseguí hacer allí, porque al final, siendo el único español en el club y probablemente a 100 kilómetros a la redonda, eh, trabajando en temas de scouting, pues No había más. claro, hablas con agentes, hablas con intermediarios de España, de diferentes partes del mundo. También nosotros allí éramos muy pocos, en el club son muy pocos, es un club muy familiar y a mí me dieron mucha libertad desde el principio para hacer, entre comillas, lo que a mí me gustase y lo que yo quisiera. Mi jefe directo es literalmente de la persona que más he aprendido de fútbol desde toda mi historia y lo tengo como mi mentor, porque al final si yo tengo todo el conocimiento que tengo a día de hoy de idiosincrasia de competiciones, de por qué un equipo y no otro, por qué este club de Hungría tienes que verlo, porque la cantera X, Y, Z, todo eso me lo enseñó él. La libertad de, no, no, coges y llamas a la gente, a este agente, para preguntarle por este jugador. Y claro, te ves tú con un móvil llamando a un agente, y claro, tú pensando, ¿quién soy yo? O Ya. sea, Mejor un WhatsApp, ¿quién ¿no? Y no soy le molesto. yo? Claro, claro, o sea, ¿quién soy yo para decirle, oye, que te llamo de Mitterrand, que estamos mirando a este jugador, que igual son las condiciones? O sea, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Entonces, te vas viendo, te vas viendo, te vas viendo, te vas viendo, y al final perdí toda la poca vergüenza que podía tener, pues se te va, A la se te fuerza, va. claro. Sí, sí, a la fuerza. Entonces, eso yo también, hablando de tema de prácticas, recomiendo que cualquiera que tenga la oportunidad mire mucho el club donde quiera hacer las prácticas en caso de que quiera dedicarse a un club y sobre todo que tenga su perfil muy, muy, muy concreto. O sea, que sepa, mira, yo soy diferencial en esto, quiero dedicarme a esto y te ofrezco esto, no un poco de todo y no es que yo quiero tocar este palo y este palo y este palo. No, no, a la hora de hacer prácticas ser súper directo y saber qué es lo que quieres, saber a qué club te quieres dirigir, porque obviamente no es lo mismo hacer las prácticas me lo invento, en el Real Madrid que, que en la Ponferradina, por ejemplo, Y no es ¿sabes? ni mejor ni También, peor, sino es no, cada no, 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 caso y cada simplemente, personalidad, lo que estás claro, diciendo. claro, claro, simplemente si tú, por ejemplo, eres una persona que te encanta
el fútbol regional, el fútbol de segunda B, o en este caso primera ref, segunda ref, tercera ref, y tienes mucho conocimiento de ese fútbol, no quieres hacer unas prácticas en el Real Madrid o en el Valencia o en el Sevilla. Porque quizá Vete, no pues explotes todo tu potencial. Claro. claro, claro. En mi caso, yo soy, porque no era, sino que sigo siendo un friki de absolutamente cualquier liga menor, y contra más menor mejor, y contra más sucio esté el campo mucho mejor. Pues al final te vas dirigiendo hacia lo que te gusta. Qué bueno, qué bueno. Y estás en Midtjylland, digamos en un sitio ideal, según lo que nos has contado, por tu Sí. pasado, por tu potencial, pero en julio, cuando termina la temporada, ¿no? De 2020, eh, Mm. más o menos, te vas a Valencia, te mudas a Valencia. Sí. ¿Cómo es ese cambio? ¿Lo decides tú? ¿Lo deciden ellos? A ver, es un cambio forzado. Es un cambio Vale. forzado por tema COVID, básicamente. Tema COVID, el club espera unos ingresos X al final de la temporada. A mí en febrero me pone encima de la mesa una oferta de renovación para la temporada siguiente. Y para mayo, a mí me dicen que aunque se gane la liga, que ya habíamos ganado la liga, el club no puede ampliar sueldos, básicamente porque también es que estaban construyendo una nueva ciudad deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, Entonces, el club no decidió no hacer contrataciones. Y pues bueno, te ves un poco en la situación de qué hago, dónde ya, voy. Esto se acaba aquí, no se acaba aquí. Y pues bueno, también intentar un poco aprovechar las oportunidades. Tienes que ver tu entorno, tienes que ver dónde estás y tienes que sacar de tu mayor provecho. Único español en Dinamarca, casualidad, Midtjylland gana la liga. Creo que soy de los pocos españoles, por no decir el único, a lo mejor el segundo, que ha ganado una liga danesa, puede tener repercusión en España. Entonces, desde varios medios de comunicación se pusieron en contacto conmigo para, pues bueno, pues para hablar conmigo, porque al final estabas en COVID, ya no sabías de qué hablar, y ya. dicen, leches, hay un español que ha ganado una liga danesa. No es jugador, vaya, no es director deportivo, vaya, ¿qué es? No, pues es un tío que está viendo fútbol. Bueno, pues vamos a llamarle, tú, que seguramente que nos cuente algo. Qué bueno. Entonces, pues bueno, me dieron un poco de repercusión, tuvo un poco de bombo, también obviamente el nombre del club eh, es conocido en Europa por Sí, técnicos al de final es un scouting. habitual, ¿no? Europa Claro, League, Champions. sí, es un club que es un habitual, además es un club joven, se fundó en el 99, es un club llamativo y pues bueno, eso me abrió las puertas de diferentes clubs, Mm, y pues al final el Valencia fue el que me ofreció realmente lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Yo no quería, o sea, por volver otra vez un poco al inicio, yo tenía mi hoja de ruta, estaba muy marcada. Y yo lo que no quería era hacer algo o trabajar de algo que realmente no fuera mi pasión, que realmente no fuera donde yo más destaco y donde yo puedo ser diferencial. Porque si yo no puedo aportar algo a un club, yo no estoy ahí, porque no me siento útil. Entonces, el Valencia me ofreció me ofreció exactamente lo que yo estaba buscando, y pues bueno, empecé aquí. ok. Dos preguntas que me han surgido. ¿Algún jugador Ujú. del Midtjylland que gana la liga que ahora sea más o menos conocido a nivel usuario? Aficionado al fútbol, por supuesto, pero en algún equipo así más A mainstream. ver, te puedo decir que de los que cuando ganamos la liga, luego hicieron dos traspasos. Uno es Frank Onyeka, que se fue a Brentford jugando Premier League, y otro es Jens Cajuste, que se fue a Stade de Reims en Francia. O sea, Bueno, dos jugadores que realmente eran
pilares fundamentales del equipo. Uno se ha ido a Premier League, se fue a Premier League, y otro se ha ido a Primera División de Francia. De Francia. Ok. ¿Y alguno así que ahora esté... Pregunta Sí, de Maldini. eso no te lo puedo decir. Eso vale dinero. Eso, exactamente eso. No, dinero no, vale tiempo. También, Y también, claro. al final si yo lo veo, lo puede ver cualquiera. Lo que pasa es que, claro, el tiempo que yo le dedico, pues al final es muchísimo. Claro, claro. Nada, en un tiempo volvemos a repetir el podcast y me dices, ese día No, no, estaba seguro. pensando en Ese este. día, exactamente. No, además es que lo tengo de ceja y ceja. O sea que, Sí. sí, sí. ¿Y os hacen caso luego los directores deportivos y demás? ¿O son A ver, sí, reticentes? no, a ver, es un trabajo que mentalmente tienes que tener mucha frialdad. Porque al final no es un trabajo, por ejemplo, mi padre es ingeniero. Mi padre llega a una oferta y dice, a ver, tenemos que hacer esta empresa. Y todos los trabajadores se ponen a trabajar para un proyecto del que son partícipes. Y cada trabajador aporta su granito. Claro, yo estoy viendo fútbol de mm, 10 países que probablemente el trabajo que yo haga y los jugadores que a mí me gusten no se van a fichar. Porque yo, ¿cuántos jugadores puedo ver al cabo de un año? Muchísimos. ¿Cuántos jugadores se traspasan en un mercado de fichajes? Son los mínimos. Son Ya, los mínimos. Entonces, el trabajo hay que tomárselo como que tú estás ayudando a que el riesgo del traspaso que se haga sea el menor posible. O sea, que dentro del mercado que tú te estás dirigiendo a la situación de tu club y al estilo de juego del club en el que tú estás, el jugador que se trae es el mejor el de más entre todas las adecuado. posibilidades. Exactamente. Claro. Entonces, es como aportar un granito de arena de forma diferente. Pero, claro, mentalmente, porque lo típico de que tú dices, "Ah, es que yo este lo ficharía, es que este me encanta, este jugador me encanta". Y, pues al final tienes que tener esa mente fría de decir, no, me gusta, pero No me voy a tiene... frustrar. Exactamente, Claro, exactamente. porque si no, al final, poco tiempo vas. Al final la Sí, frustración cansa y acaba sí, sí, contigo. Y puede ser exportable a, no sé, a propuestas de marketing, a totalmente. ofertas comerciales, que al final, como siempre, me gustó mucho una frase que dijo un invitado, ahora mismo no me acuerdo quién fue, que el no es el primer paso a un sí. No hay que tomárselo Sí, como que te han totalmente, rechazado, sino que, bueno, pues totalmente, ya has llamado a esa puerta, totalmente. vuelves a Sí. llamar Hombre, y ya yo, no. yo coincidiendo con eso, yo estudié publicidad y yo me acuerdo que uno de los primeros concursos, entre comillas, que hicimos fue con Telepizza y además hay una persona que trabajaba allí que sigo manteniendo muy buena relación y que hablaba con él mucho de fútbol y tal. Y nuestra primera propuesta para una campaña publicitaria fue un no. Y él Mm, nos dijo, es que el no te va a enseñar más que si ahora coges y te digo que sí y estás en primero de carrera. Es que si yo ahora claro. te digo que sí, tú no vas a aprender nada. Y es que Ya tiene toda la dices, razón soy el del mejor. mundo. Claro, 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 tiene toda la razón del mundo. O sea, al final, a mí me gusta que digan que no. Me digan que no, y que no, y que no, y que no. ¿Por qué? Entonces le va dando vueltas a la cabeza. Yo es que pienso mucho y me gusta ir más allá. Entonces, el que me digan que no, a ver, hay veces que obviamente no me hace gracia, pero, Que a la séptima ya. no, exactamente, la séptima dices, a ver, dame algo, ¿sabes? Claro. Qué bueno, qué bueno. Pues para cerrar, Rubén, Ujú, la pregunta del becario. Creo que ya hemos dado bastantes consejos, entre ellos el de enfocarse en prácticas, en no en ir a lo que, si sabes lo que te gusta, pues aprovecharlo, ¿no? Y centrarte en eso, aportar el valor que has dicho. Pero para alguien que ahora, bueno, pues esté en esa situación en la que estabas tú, antes de que tu padre te dijese, mira, Rubén, este anuncio del periódico. A día de hoy, por sí. tu experiencia dentro ya desde dentro, además en dos mercados bastante diferentes, eh, ¿qué le recomiendas a ese chico o chica bueno, que estudia publicidad, pero le gusta mucho el fútbol, el deporte? Pues le haría dos recomendaciones, la verdad. La primera es que si algo le gusta, lo haga. Por muy minoritario que sea, o por mucho que le parezca que no va a tener una salida, que no tiene un mercado en este caso, que no le interesa a nadie,
que siga con ello. Que siga con ello porque al final de las minorías salen los especialistas. Y si tú eres especialista en algo, marcas un valor diferencial. Y si eres capaz de ser especialista en algo y de marcar un valor diferencial, la gente te va a Te va a querer en el andar. sentido exactamente. Y la otra, que yo creo que es más importante incluso que esa, es eh, que sea humano, que no fuerce, que no fuerce las cosas, que no fuerce las relaciones, que tenga empatía y que tenga ese conocimiento de saber con quién con quién está tratando, de quién tiene que aprender, saber que en mi caso soy nuevo en esto y hay gente que tiene un bagaje mucho mayor que el mío y porque yo sepa de la liga búlgara y X persona que lleva 15 años en el mundo del fútbol no sepa de qué es la liga búlgara, yo no tengo por qué ir de, es que fíjate, no sabe qué es no, no, sino ser humano, ser, ser una persona Sí, agradable con la que tratar, sobre todo. Eso yo creo que, porque, y más en este mundo, porque todo es a través de relaciones, todo es a través de contactos, todo es a través de dedicarle tiempo a personas, dedicarle tiempo a gentes, hablar con intermediarios, sacar información, no sacar información. Tienes que tener ese punto humano. claro. Al final, como dices, el que toma la decisión del fichaje, del anuncio, de la inversión, el patrocinio, es una persona. Y el que se lo Sí, propone, se claro, lo sí, sí, propone, se lo... totalmente. Totalmente. Y esa persona también tiene sus días buenos, sus días malos, y Eso también tiene es. una persona por encima de él que le da una colleja. Entonces, pues la colleja va decayendo hasta que te llega a ti y Y ya ves no se que la no hay das a nadie por nadie. debajo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, espero que os haya gustado bueno, pues lo que nos ha contado Rubén. Creo que ha sido súper didáctico y mucho que aprender de él. Os dejo el enlace a la Liga Business School por si queréis seguir sus pasos. En este caso, bueno, con el máster que hizo él o con otras formaciones que, como ya hemos comentado otras veces, tiene la Liga. Que como decía Rubén, pues cuando entras allí, ¿no? Dices, ostras, de repente, ¿no? De la Liga. Y no es fácil, porque ya hemos visto el caso de que hay muchas piedras, además de la formación, pero si lo tienes claro, como dice Rubén, y insistes y aportas ese valor diferencial, pues se puede conseguir. Y nada, te dejo que cierres, Rubén. Muchísimas gracias por pasarte A y ti. un placer conocerte. Igualmente, nada, simplemente decir que a cualquiera que pueda estar en mi situación, no hay nadie en el mundo que pueda empatizar tanto con esa persona como yo. Y que, bueno, tú tienes mi contacto, entonces que si cualquiera tiene cualquier duda o quiere preguntarme cualquier cosa o quiere simplemente hablar conmigo para yo que sé qué, para lo que yo pueda ayudarle, Para que recomendarte un fichaje. no, eso para eso no. Para eso, para eso no. Cada uno a lo No, suyo. pero cualquiera, exactamente. No, pero cualquiera que tenga cualquier duda acerca de, pues oye, te he escuchado y yo estoy en tu situación, tal, contacta contigo y te pida mi contacto y que me escribas sin ningún tipo sin ningún tipo de problema. Sí, además del link a la liga que lo he dicho, dejaré tu LinkedIn, si no te Vale, importa. sí, 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 perfecto. Y siempre lo suelo hacer y así que Vale. me pueden contactar, por supuesto, a mí y yo Mm. te pasaré el mensaje, pero si lo quieren hacer directamente, será un placer que vaya de parte del podcast y Bueno, por así, supuesto, que me lo digan, que me y lo así seguir digan. creciendo. Eso es, código de Exactamente, descuento, el becario. exactamente. Código de descuento, la Liga Midland, que lo escriban bien. Eso es, si no, no funciona. Si no, no vale. Bueno, Rubén, ha sido un placer, muchísimas gracias Igualmente. y un abrazo.